Pues por ahora hemos visto cosas, alguna cosita relacionada con usuario. Por ejemplo, hemos visto que con su puedo ejecutar cualquier cosa como si fuera un superusuario y con sudo su, por ejemplo, me puedo convertir en el usuario root. Entonces, yo hasta ahora he sido el usuario profesor. Con sudo puedo ejecutar como root porque el usuario profesor pertenece al grupo sudo, pero con sudo su me convierto en root, ¿vale? De manera que si yo pregunto who am I, quién soy yo, who am I me dice que soy el usuario root, ya no soy el usuario profesor. Pero existe otro comando que es logname, que es preguntar, oye, ¿cómo estaba yo logado? Y entonces logname me va a decir que soy profesor, es decir, no por el hecho de que haya hecho un sudo su y me haya convertido en profesor en root momentáneamente, me convierto ya en root y soy root. Soy profesor, pero estoy durante un tiempo utilizando el rol de root. Pero mi logname, yo hice login con profesor y el sistema se acuerda. ¿Vale? Entonces, utilizando su, somos capaces de cambiarnos a ser otro usuario, ¿vale? Para ver más ejemplos de esto, pues tendríamos que tener más usuarios. Entonces, lo primero que os voy a enseñar es cómo se crean usuarios. Bueno, si quiero dejar de ser root, con exit salgo y vuelvo a ser profesor. ¿Vale? Pues para poder hacer más usuarios, pues con sudo ejecuto como administrador, porque para hacer usuarios tengo que ser administrador. Add user me permite crear usuarios. Por ejemplo, us1 sería un usuario 1 que yo puedo empezar a crear, ¿vale? Cuando creamos un usuario, cualquier usuario va a tener un identificador de usuario, que es una especie de DNI, un user ID, UID primero que le identificará, que se enumera a partir del 1000. Entonces, ese primer US1 pues va a tener su propio identificador. Y todo usuario pertenecerá como poco a un grupo, que es lo que se llama su grupo primario. Si yo no he especificado el grupo al que pertenece, su grupo primario, pues el sistema creará un grupo primario para que como poco pertenezcas a ese grupo, que normalmente será un grupo con el mismo nombre que el propio usuario, que será el grupo US1 también. Entonces, a ese grupo también le asignará un identificador, que en este caso es el 1002, y que también es a partir del 1000, para cualquier usuario normal que pueda hacer login y que sea un usuario que pueda utilizar los recursos normales. ¿Vale? Entonces, me crea el grupo, me crea el usuario, le da un identificador a ambos y lo que hace es que crea un directorio personal que mete dentro de la carpeta home por defecto, pero yo podría especificar que lo meta en otra ubicación, podríamos eso ponerlo, y me copia unos ficheros que están dentro de tcSQL. Dentro de tcSQL, que es un directorio, tenemos una réplica de la plantilla que le haces a cualquier usuario por defecto. Entonces, todo usuario cuando arranca la sesión va a tener pues un perfil básico, va a tener una configuración de terminal básica, unas variables de entorno que se llaman con unos valores por defecto y todo eso se especifica en los ficheros de configuración que están aquí dentro. Si yo cambiara los ficheros dentro de Skell, cambiaría el por defecto del usuario, de manera que podría hacer que por defecto los usuarios tengan otra configuración, ¿de acuerdo? Y no tener que estar yo cambiando usuario por usuario sus características. Entonces, como yo no digo nada, pues o sea, coge en etc Scale el por defecto del sistema, lo que normalmente le hace un usuario. Y como utilizamos AddUser, también me va a pedir que configuremos una contraseña, ¿vale? Entonces, esa contraseña pues, va a tener unas características de contraseña por defecto en el sistema. Después, lo digo porque también el perfil de contraseña se puede configurar, eso ya os lo contarán. Aquí me va a pedir el nombre completo, teléfono y datos personales de este usuario que podemos especificar o no, pero que todo esto también en un futuro lo podríamos llegar a cambiar, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo US1 creado, si miro la carpeta Home, voy hacia atrás, vemos que ahora estoy en barra Home y le digo lístame lo que tienes aquí. Vemos que US1, veis, ahora tiene ahí un espacio. US1 ahora existe y tiene ahí una carpeta. Pero esa carpeta solo la ha creado. Hasta que no haga sesión con US1,
no cargará todo el contenido en ese primer inicio de sesión que tiene el usuario 1. Es decir, empezará a cargar pues, que tiene una carpeta de escritorio, descargas y pondrá sus ficheros de configuración que os comentaba. Sí, Cristina, dime. Cuando has dicho que se le puede cambiar la ubicación de home, o sea, para cambiarla sería en ese mismo momento cuando lo estoy creando o una vez que lo creo lo tengo que cambiar. Las dos cosas. Tú puedes, el comando adduser tiene un montón de opciones, ¿vale? Entonces, tú cuando haces un adduser, puedes especificar, pues que quieres que, por ejemplo, no haga una home. Si yo pongo add user menos menos no create home, hago un usuario que se llama del sistema, que quiere decir que es un usuario que no tiene home, que es un usuario que no está pensado para logarse, entonces no va a tener un directorio de trabajo. Y, por ejemplo, puedo poner menos menos home y un directorio. O sea, puede decir, no, mira, add user menos menos home barra no sé qué, barra no sé cuántos, entonces la home de ese usuario ya no estaría en barra home, estaría en este directorio que estoy especificando. O sea, que ¿Vale? en el momento en el que Entonces, se crea se puede poner o luego se puede cambiar. Vale, claro, vale. entonces esto desde AddUser se puede especificar por defecto, ¿vale? Yo os he hecho un primer usuario típico, ¿vale? Entonces, típicamente en barra home lo metes, pero existe la opción de que yo te diga que no, mira, tu home va a estar aquí, ¿vale? Ok. ¿Esto porque es importante? Porque más adelante, sobre todo en el tema 4, os diré, extrae todas las home de los usuarios, ¿vale? Entonces, hay una ubicación, hay un fichero donde se explica, donde se registran esos directorios de trabajo. No asumáis que están en barra home. ¿Por qué? Porque lo vas a asumir si lo puedes cambiar. O sea, quiero decir, no deis por hecho que están en barra home. O sea, mirad dónde están. Mirad dónde están el fichero de configuración. Porque podrían no estar en barra home. ¿Vale? Ok. Y entonces, ¿por qué Ujú. podrían no estar en barra home? Pues porque, por ejemplo, en AdUser tú puedes especificar cualquier otra ubicación. ¿Vale? Claro, se puede crear de donde tú quieras. Sí, sí. Claro, en disco duro. Entonces, tendrías que tener eso en cuenta. Vale, pues AdUser tiene un montón de opciones. Entonces, una de las opciones, nosotros también he comentado que por defecto te crea un grupo que se llama como tu propio usuario para que como poco estés en un grupo, que es tu grupo primario. Pues con menos menos in group, nosotros podemos decir que el grupo primario del usuario pues sea otro, ¿vale? Y lo podemos decir desde la propia creación, desde AdUser. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí va explicando un poquito pues todas esas opciones, pues de cómo van. Te dice, a ver, ¿veis? Explica pues por omisión, tal, no sé qué. Entonces, por ejemplo, lo que os decía, menos menos in group. Dice, añade el nuevo grupo en lugar de user group. Entonces te dice que, pues eso, que es para añadir el default group, ¿vale? Para el grupo por defecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en el que especifiquemos eso. Yo podría poner sudo adduser menos menos ingroup, ¿vale? Y entonces, en lugar de, y hacer un usuario 2. Entonces, ese usuario 2, en lugar de crearle un grupo usuario 2 para que lo pertenezca a él, pues le voy a decir que su grupo por defecto va a ser el profesor, ¿vale? Entonces, pues ahora acabo de crear un usuario 2 y ese usuario 2 va a pertenecer al grupo profesor. De hecho, aquí lo está poniendo. ¿Vale? Entonces, no le ha creado a ese usuario 2 un grupo. Utiliza un grupo que ya existe como grupo primario. ¿Vale? Vale, entonces estos son los datos estos iniciales y tal. Vale. Entonces, esta información de estos usuarios que se han creado, cada vez que se crea un usuario, nosotros registramos en un fichero, que es un fichero muy importante de configuración, que es etc, que está dentro de etc, passwd, una línea. Entonces, cada usuario que se crea en el sistema tiene una línea en este fichero. De manera que si yo con cat veo el contenido de TC Password, vería información básica sobre los ficheros que tengo. Entonces, vemos que en este fichero pues, aparece una línea para el usuario 1 que he creado y aparece una línea para el usuario 2 que he creado. ¿Vale?
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la sintaxis de este fichero la tenemos un poco que conocer porque lo vamos a usar mucho. El fichero tiene, en primer lugar, el logname, el nombre del usuario con el que hacemos login. Después, una X que indica que utiliza un password el usuario, solo que está cifrado. Después, el identificador del usuario, el user ID, UID. Después, el identificador de su grupo, que es el GID, el Group ID. Después la información, esta que hemos dicho de nombre completo, teléfono, no sé qué, que le he dado a Inter, pero podríamos haberla completado. La home del usuario, que aquí sí que ves la ubicación de la home del usuario, de manera que si yo especificara otra ubicación, aquí saldría esa ruta y la puedo consultar en este fichero. Y después el intérprete de comandos que utiliza, ¿vale? Que concretamente ya os he dicho que utilizamos bash, pero podríamos especificar otro cuando creamos el usuario. Entonces, importante, os he comentado que los usuarios normales, hay dos tipos de usuarios, los usuarios del sistema y los normales, ¿no? Los usuarios normales son los que pueden hacer login, tienen una home y entonces como pueden hacer login tienen un password y entonces son usuarios que se logan y que realmente ejecutan tareas, ¿no? Y están son usuarios normales. Después están los usuarios del sistema. Los usuarios del sistema son usuarios que realmente no se logan, no tienen una home, no van a utilizar la terminal. Entonces, la forma en la que eso lo sabemos es que si, por ejemplo, yo miro este usuario, Webox ADD, vemos que pues, su home pues, es una ubicación muy extraña y que su terminal tiene un intérprete de comandos barra bin barra false, que no tiene sentido, ¿vale? O, por ejemplo, este tiene user bin no login, que no tiene sentido. Entonces, ¿cómo puedo saber que un usuario no es un usuario normal? Pues los identificadores de usuarios normales es a partir del 1000. Entonces, si yo veo que un usuario tiene un 999, un 126, sé que ese usuario no es un usuario normal, es un usuario del sistema, que se llama, que es un usuario que se crea para tareas internas para hacer determinados procesos, ¿vale? Entonces yo sé que este usuario es logable, es normal, porque pues tiene pues un identificador normal con su home, con su terminal, ¿vale? Y aquí se crea una línea para cada usuario que yo tengo en el sistema. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a este usuario, a usuario 2, le hemos asignado el grupo primario profesor, pues el grupo primario profesor vemos que tiene un 1000. Y si vamos a profesor, al usuario profesor, vemos que él también tiene un 1000. Luego, en el cuarto campo, luego los dos tienen el mismo grupo primario, profesor y US2, ¿vale? Entonces, pues eso, esta información al final la podemos consultar aquí. Entonces, ¿qué ocurre si yo ahora cogiera y borro un usuario? Si yo ahora cojo, bueno, antes de borrar el usuario vamos a consultar los grupos, ¿vale? Bueno, estos grupos, además de mirar ahí, tenemos el comando group, ¿vale? Entonces yo puedo poner group usuario 1 y vemos, perdón, es groups. Groups usuario 1 y vemos que usuario 1, dos puntos, pertenece al grupo primario usuario 1 y no tiene grupos secundarios, porque si no me aparecerían todos a continuación. Como poco tienes un grupo que es primario, con lo cual como poco un usuario tiene dos puntos algo, ¿vale? Si hago esta misma consulta en el 2, vemos que, ¿ves? Usuario 2, su grupo primario es profesor. Si hago esta misma consulta para el usuario profesor, vemos que el usuario profesor, su grupo primario es profesor, pero tiene otros muchos grupos secundarios, que son todos estos que vienen aquí, ¿vale? Entonces, por eso sé que, por ejemplo, al profesor podemos hacer sudo. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo secundario sudo, que le da permisos de administrador, ¿vale? Entonces, el hecho de pertenecer a un grupo te permite tener acceso a determinados privilegios, determinados permisos sobre algunos recursos. Y para eso metemos a usuarios en grupos. Entonces, ¿yo ahora qué podría hacer? Pues yo podría coger y borrar el usuario 1, ¿vale? Como si con adduser creamos un usuario, con del user borramos un usuario. Entonces, tengo que ser administrador para poder hacerlo y es tan sencillo como especificar a continuación qué usuario quiero borrar, ¿vale?
Entonces, ¿veis? Acabo de borrar el usuario. De manera que, acordaros que yo con tail veo el final de un fichero, ¿vale? Si yo ahora me vengo a passwd y miro el final de este fichero, vemos que ya no me aparece usuario 1. Entonces, la forma de saber qué usuarios tengo realmente en mi sistema es mirando este fichero, etcpasswd. De manera que cada vez que tú tienes un usuario, tienes ahí una línea, ¿vale? La forma en que este fichero se organiza es en función del user ID. Entonces, el orden del fichero es por user ID. De manera que el primer usuario que me aparece en mi listado, bueno, vamos a utilizar, ya que hemos utilizado head, tail, vamos a utilizar head. Que acordaros que head me permite ver las primeras líneas, ¿vale? Entonces, las primeras líneas de este fichero, veis, va por orden del numerito, del tercer numerito, pues mi primer usuario es root, porque root tiene el identificador 0. De manera que tú eres root porque tienes el identificador 0. Si yo pusiera el identificador 0 a otro usuario, lo convertiría en root, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo sepáis. Bueno, pues dicho esto, igual que se crea una línea por cada usuario en el sistema, se crea una línea por cada grupo en el sistema en otro fichero de configuración, que es el fichero etc-group, ¿vale? Entonces, cada vez que se ha creado un grupo, se ha creado una línea aquí dentro. De manera que, pues, yo tengo, ¿veis? Pues el grupo alumno tiene aquí una línea, el grupo profesor tiene aquí una línea, ¿vale? Y cada grupo que se ha ido creando tiene aquí una línea. Entonces, ¿cómo se interpreta este fichero etc-group? Pues el primer nombre es el nombre del grupo, ¿vale? Pues el grupo profesor. Después la X quiere decir que ese grupo tiene un password, puede tener un password. Y después este es el GID, el group ID, el identificador del grupo. Bueno, pues el cuarto campo, que a veces está y a veces no, son los usuarios que te tienen como grupo secundario. Es decir, profesor es el usuario que tiene al grupo profesor como grupo primario. Usuario 2 tiene al grupo profesor como grupo primario, pero ningún usuario lo tiene como grupo secundario. Entonces, por eso nos sale aquí Navi, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos que alguien lo tuviera como grupo secundario, pues lo podríamos añadir y aquí me aparecería ese usuario, ¿vale? Entonces, esa información es eso, los usuarios que te tienen como grupo secundario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hemos visto que profesor tiene un montón de grupos secundarios, entonces por eso profesor sale en un montón de listados. Por ejemplo, hemos visto que profesor está dentro del grupo de administradores, entonces, ¿veis? Por eso está aquí, porque ADM, administrador, es un grupo secundario de profesor, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto de los grupos? Pues hemos dicho que cuando creo un usuario se crea un grupo por defecto si no decimos lo contrario, porque como poco necesitas un grupo primario. Pero nosotros podemos crear grupos. Entonces, con sudo add group podemos llegar a crear grupos. Por ejemplo, sudo add group grupo 1, ¿vale? Entonces, simplemente esto lo que hace es que me crea un grupo. Si yo utilizo este mismo comando con un usuario que existe, usuario 2, y pongo grupo 1, lo que hago es que no solo, o sea, group no solo crea un grupo que no existe, sino que cuando meto un usuario, mete ese usuario dentro del grupo. Entonces, si yo ahora consulto la información esta de tcgroup, vemos que el grupo 1 acaba de aparecer aquí, antes no estaba, y como he añadido un usuario a ese grupo, no es un usuario, no es un grupo primario, es un grupo secundario. Entonces vemos que usuario 2 aparece aquí. ¿Por qué? Porque es un grupo secundario al que pertenece. Si yo ahora hiciera esto mismo, en lugar que con usuario 2 con profesor, lo meto como grupo secundario. Si consulto otra vez, vemos que, veis, tengo usuario 2 y profesor, ¿vale? Entonces, si ahora con groups, perdón, con group, es que siempre me lío porque es groups, perdón, el fichero es etc-group y el comando es groups. Entonces, a veces le pones y la quitas la S, no sabe muy bien dónde. Vale, pues con usuario 2, ahora veis, pertenece al grupo 1 como grupo secundario, ¿vale? El primero que aparece con groups siempre es tu grupo primario, el siguiente ya son los secundarios, ¿vale?
Entonces, podríamos mirar esta información de otra manera, que es con ID. ID me da información de los usuarios. Si yo no pongo nada, es de mi usuario actual, con el que estoy logado. Entonces, yo estoy logado con profesor, que tiene su identificador, el 1000, y los grupos primarios al que pertenece es el 1000 y grupos secundarios, pues es el 1000, bueno, el 1000 es el primario, 4 es el uno secundario, 24 secundario, o sea, grupos es todos los grupos a los que pertenece, primarios y secundarios, ¿vale? Entonces, esta es la información que me permite un poco tener, pues eso, localizado el identificador de usuario, el de su grupo primario y los grupos secundarios a los que pertenece. Vale, pues ID también se puede utilizar indicando el usuario, ¿vale? Si yo pongo ID, el nombre de usuario, puedo consultar esta información de otro usuario. Bueno, pues igual que hemos creado grupos y hemos creado usuarios, podemos borrar grupos y borrar usuarios. Hemos borrado un usuario, vamos a borrar un grupo. ¿Vale? Pues con sudo del grupo podemos borrar un grupo. Vamos a borrar el grupo el grupo 1 que hemos creado. ¿Vale? Y simplemente con esto lo he borrado. De manera que si yo ahora consulto los grupos a los que pertenece el usuario 2, pues como he borrado ese grupo, pues directamente he borrado esa afiliación al grupo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo hago esto mismo con el grupo profesor? Con el grupo profesor no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras un grupo sea grupo primario de un usuario, no puedes borrarlo, ¿vale? Porque como poco un usuario necesita un grupo primario. Entonces existe esta restricción. No me deja que yo le borre, yo borro un grupo que tiene usuarios que tienen como primario, ¿vale? Y mientras yo en ETC Group puedo consultar los usuarios que te tienen como grupo secundario, ¿veis? Profesor y ALU tienen al grupo ALU como grupo secundario. No hay en ningún lugar donde yo pueda consultar quién te tiene como grupo primario. Bueno, no hay ningún lugar fácil. ¿Cómo lo puedo consultar? Pues yo puedo ver que ALU, su identificador, su GID es el 1001. ¿Vale? El grupo ALU, su identificador de grupo es el 1001. ¿Cómo sé si ALU es grupo primario de algún usuario? Pues me tengo que ir al otro fichero, a etc password, y tengo que buscar si el 1001 está en algún lugar. Que aquí veo que sí, que efectivamente que el 1001, no, el 1001 tiene que estar en el cuarto campo. Es decir, porque esto es el nombre de usuario, si tiene password. Vale, de nada, Dani, ya hasta la semana que viene. Este es el indicador de usuario y este es el indicador de grupo. De manera que si tendría que mirar si el 1001 está en el cuarto campo de algún usuario. ¿De acuerdo? Y esa sería mi manera de saber que eres usuario, eres grupo primario de algún usuario. ¿Vale? Entonces, dicho esto, me queda por ver un par de cosas, ¿vale? Y con eso ya terminamos todo lo que tiene que ver con los usuarios. Entonces, nosotros antes hemos borrado un usuario, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando hemos borrado ese usuario, hemos borrado usuario 1. Y hemos visto antes que usuario 1 tenía su sitio aquí, su carpeta, ¿vale? En la home. Entonces, cuando hemos borrado usuario 1, me ha dejado aquí todos sus ficheros, ¿vale? Entonces, eso en algún caso es posible que lo tenga que conservar, pero en algún caso, pues lo querré borrar y que se borre todo lo que tiene ese usuario, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos en ese caso? Pues add user, o sea, del user, perdón, tiene diferentes opciones que podemos llegar a utilizar. Podemos consultarla pues mirando el manual, ¿vale? Entonces, del user, cuando yo borro un usuario, tengo dos posibilidades. Puedo poner menos menos remove home, de manera que le borro, si indico esto, su directorio home con todo su contenido, o incluso menos menos remove all files, que borrara todos los ficheros del usuario. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros si no decimos nada, pues vamos a proteger todo esto, pero igual nos interesa, pues en algún caso, borrarlo todo. Si nos interesa borrarlo todo, puede ser que también queramos hacer un backup, de manera que con menos menos backup to podríamos en el mismo comando
decir que queremos borrar todo, pero hacer un backup en esta ubicación, indicando a continuación el directorio, para tener alguna especie de copia de lo que tenía ese usuario en su home o en los ficheros que estemos borrando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Vale? Por ejemplo, el usuario alu3, que está ahí, es un usuario que está ahí creado, pero le vamos a poner --remove home para asegurarnos que borramos también su home. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice es que elimina los archivos, además de eliminar al usuario. Entonces, ¿qué diferencia tengo respecto al borrado que hemos hecho con US1? Con el usuario 1. Si yo ahora aquí miro en los listados, vemos que el usuario 1 se dejó atrás todas sus cosas, en cambio, ALU3 lo ha borrado, he borrado todo. ¿Vale? Entonces, dentro del user yo podría pues especificar más cosas. ¿Vale? Bueno, pues todos los comandos en general tienen estas opciones, tienen pues, la posibilidad de añadir una serie de opciones que podamos utilizar. Yo en los ejercicios os he pedido algunas que son las más típicas, pero mirad que existen otras que en algún momento dado os puede ser interesante utilizarlas. Entonces, independientemente de cómo creemos un usuario o creemos un grupo, siempre podemos hacer cambios, ¿vale? Entonces, para poder hacer cambios, nos queda por conocer un comando que es muy potente, que es usermod, ¿vale? Perdón. Usermod te permite, por ejemplo, cambiar el grupo primario de un usuario, ¿vale? Con usermod -g, yo puedo especificar a continuación un grupo primario y un usuario, de manera que yo a ese usuario le cambiaría su grupo primario. Por ejemplo, el usuario US2, acordaros que su grupo primario era profesor. Lo podríamos aquí consultar. ¿Veis? El grupo primario de este usuario era profesor, ¿vale? Entonces, podríamos especificar que su grupo primario sea otro. Vamos a ver otros grupos que tenga. Por ejemplo, el grupo ALU. Vale. Pues con usermod yo podría con -g especificar que el grupo ALU va a ser tu nuevo grupo primario y a continuación el nombre del usuario, que en este caso sería US2, ¿vale? Entonces, pues simplemente pues, ejecutando esto, si yo ahora consultara el usuario 2, veríamos que le he cambiado el grupo primario, que ya no es profesor, es este otro, con la opción -g. Pues usermod te permite hacer muchísimas otras opciones. Por ejemplo, podríamos llegar a cambiarle también toda la información personal, esta de teléfono, tal, o sea, podríamos llegar a cambiar un montón de cosas, ¿vale? Aquí vemos, pues, por ejemplo, la ubicación de la home, que me preguntabas, Cristina. Aquí se podría llegar a poner un nuevo directorio de trabajo para ese usuario o desactivar la cuenta o cambiar opciones. Pero es importante que conozcáis que el usermod, que normalmente se utiliza para cambiar grupos, porque es algo que suele estar cambiando en usuarios, hay dos opciones. Con -g cambiamos el primario y no tiene mucha pérdida porque -g, a continuación el primario y ya está. Pero con -g mayúscula cambiamos los grupos en general. De manera que yo aquí pondría todos los grupos a los que pertenece un usuario. Entonces, importante, si yo especificara esto, tenemos que tener cuidado porque si pusiéramos -g y yo ahora pusiera -g profesor, yo no añadiría a usuario 2 al grupo profesor como grupo secundario. Yo cambiaría los grupos de usuario 2 a grupo profesor, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si esto, en lugar de hacérselo al usuario ALU, que solo pertenece o sea, al usuario solo pertenece a un grupo, si esto se le hiciera a profesor,
quitaría a todos estos grupos a los que pertenece con todos los permisos implicados que conlleva pertenecer a esos grupos y metería el otro grupo. Entonces, cuidado porque la sintaxis de usermod, cuando en lugar de utilizar una G minúscula, utilizo una G mayúscula, es muy diferente. Entonces, si yo quisiera que el usuario eh, añadirle grupos, tendría que especificar todos los grupos a los que quiero que pertenezca, por ejemplo, para añadir el grupo profesor, que lo haría de esta manera, entonces yo quiero que pertenezcas a ALU y al profesor también, con lo cual pondría los dos, o bien decirle que quiero añadir ese grupo a los grupos a los que quiero que pertenezcas, con una A de append o añadir. Entonces, con G mayúscula indico que son grupos secundarios y con A que quiero añadir, ¿vale? O sea que me refiero en general a todos los grupos y A de añadir, ¿vale? El grupo a continuación y el usuario. Entonces, indicando esto, si yo ahora consulto el usuario 2, vemos que tengo que sus grupos son ALU, pero también profesor, ¿vale? Y si no hubiera indicado la A y hago esto mismo, ¿vale? Si yo consulto, lo que hago es que sustituyo los grupos a los que pertenecen, ¿vale? Voy a crear otro grupo y lo vemos. Grupo 2, ¿vale? Creo el grupo 2, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasaría si yo pongo menos G al usuario 2, grupo 2, sin hacer nada? Si ahora consulto, ¿veis? Me ha quitado profesor y me ha puesto grupo 2. ¿Por qué? Porque interpreta que con menos G te voy a enumerar los grupos secundarios a los que pertenece ese usuario. Y entonces, si meto uno, lo añado y si quito uno, lo elimino. O sea, considera que estoy enumerándolos y entonces los cambio porque enumero los nuevos que quiero que tengas, ¿no? Entonces tengo que poner la A para realmente añadir, para conservar lo que tenía. Entonces, esto no es una cosa que no tenga efectos, porque si yo le hiciera eso al usuario profesor y lo hiciera mal, dejaría de ser superusuario, de manera que dejaría de tener ese superusuario para utilizarlo en el sistema, porque al quitarlo del grupo sudo del grupo admin, pues dejaría de tener privilegios, ¿de acuerdo? Entonces, la pertenencia a grupos tiene implicaciones en algunos casos, ¿vale? Y usermod es muy potente, pero yo recomiendo que para añadir y quitar de grupos secundarios, para no tener que estar acordándose si es la G mayúscula, G minúscula, con la A, sin la A, y que os equivoquéis, hagáis cosas raras, en lugar de utilizar eso, utilicéis AddGroup. Porque AddGroup yo le indico el usuario, por ejemplo, profesor, y le indico a continuación el grupo, que por ejemplo sería grupo 2, y me añade al profesor al grupo 2 y no hay implicaciones raras de ningún tipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de crear grupos, que es un poquito complicado al principio porque hay muchas opciones, muchos comandos, pero al final veréis que los que se utilizan son 4 y que son una sintaxis que si no hacéis cosas raras, tampoco te pide muchas opciones. Ya las opciones es para especificar cosas más raras, ¿no? Entonces, me queda cambiar el password y poco más. Hemos dicho que cuando utilizamos AddGroup, o sea, perdón, AddUser, me crea un usuario que por defecto tiene home, por defecto se loga y entonces tiene un terminal y por defecto va a tener entonces un password que tengo que asignar, ¿vale? Pues si nosotros quisiéramos cambiar el password este que me ha creado inicialmente, podríamos utilizar passwd. De manera que si, bueno, tengo que ser superusuario para poder cambiar el password de alguien, si yo pongo sudo passwd y el usuario, el nombre del usuario, lo que hace es que me va a pedir una nueva contraseña para establecer a ese usuario. Entonces, es muy típico que yo cree un usuario con una contraseña sencilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después con sudo passwd, el nombre del usuario, le pida al propio usuario que cambie su contraseña y ponga una que solo sepa él, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues
establecemos una contraseña distinta en un momento dado. O si se le olvida por lo que sea, pues puede cambiar. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Si con adduser creo un usuario que tiene esas características que os he dicho por defecto, también existen otros comandos que me permiten manipular pues, usuarios. Si buscáis en internet a la hora de hacer los ejercicios, veréis que también se utiliza mucho UserAd, ¿vale? UserAd me permite crear usuarios, pues igual que lo hemos hecho con AddUser, ¿vale? Pero ¿qué diferencia hay? Pues UserAd, los usuarios que crea por defecto no son usuarios que se logan que tienen una home, que son usuarios del sistema, o sea, que son usuarios normales, perdón, son usuarios del sistema. Entonces, UserApp por defecto te crea un usuario que no tiene password, ¿vale? Tú tienes que especificar con una opción que tenga password. Entonces, si yo hubiera hecho un usuario de este estilo, la forma en la que le hago password es utilizando passwd. Si he hecho un usuario que no tiene password, si yo pongo sudo passwd, el nombre del usuario, le genero una primera password para poder logarse. ¿Vale? Entonces también me vale para esa otra función. Bueno, pues UserAdd es una alternativa a AddUser, pero para poder hacer el usuario típico que tiene home, que se loga, entonces tiene password, que tiene una shell que es barra bash, tendría que meter un montón de opciones. Tendría que poner, pues, que quiero que le especifiques que tenga un directorio home con menos d, que quiero que además tenga un password, o sea, con menos m, que cree una home, que tenga un password con menos p, entonces tendría que especificar todas las opciones estas de un usuario típico, ¿vale? Entonces, UserAdd se utiliza cuando quiero hacer un usuario con unas características concretas y AddUser se utiliza cuando genero un usuario normal que es el usuario típico que se loga, ¿vale? De las dos maneras se puede hacer todo, pero una es como más directa que otra. Y igual que existe AddUser y UserAdd, existe del user y UserDel, ¿vale? Entonces yo con UserDel podría borrar también un usuario. Entonces, por ejemplo, si pusiera "-r", pues haría un borrado de su home. UserDel "-r" y el nombre del usuario, pues borraría un usuario y su home. ¿Vale? Esto lo comento porque si para hacer los ejercicios busquéis información, pues que sepáis que existen diferentes sintaxis. Lo que pasa es que yo siempre os cuento primero la que es más básica, la que es más lógica, porque lo lógico es que cuando creas un usuario no es un usuario del sistema para una tarea administrativa, sino que es un usuario normal, es un usuario que se loga, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual que hemos hecho un sudo su para iniciar, entrar al sistema como root, pues con un usuario de los que hemos creado, podríamos iniciar, bueno, a ver, tendría que, ¿vale? Tendríamos que iniciar sesión pues hola, con con ese usuario, ¿vale? Entonces, a ver, hacemos este ejemplito y ya nos tenemos que ir, ¿vale? Si yo hiciera este usuario que acabo de crear, pues yo ahora me convertiría en el usuario 3, ¿vale? De manera que si le pregunto who am I, soy el usuario 3, ¿vale? Entonces, perdón, who am I. ¿Veis? Soy el usuario 3. Pero hay una diferencia entre la forma en la que puedo hacer su, ¿vale? Cuando hago who am I usuario 3, ¿veis? Me dice que soy este, pero mirad que estoy en barra home, ¿vale? Entonces yo ahora cualquier fichero que cree, cualquier cosa que haga, yo soy usuario 3 y tengo los permisos de usuario 3. Pero cuando me he metido, no me he metido con todo el perfil de usuario 3, con sus por defecto del usuario 3. Para poder hacer eso, para poder entrar con el por defecto del usuario 3, lo que tengo que hacer es, en lugar de poner el nombre del usuario,
su espacio guión, el nombre del usuario. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos esto, ¿vale? Me logo como usuario 3, ¿veis? Ahora soy usuario 3 si lo pregunto, ¿vale? Pero la diferencia es que si yo ahora le pregunto dónde estoy, me dice que estoy en la home de usuario 3, porque con el guioncito, con su espacio guioncito, lo que hago es que cargo las variables de entorno del inicio de sesión del usuario 3, de manera que tengo el por defecto del usuario 3, ¿vale? Si yo ahora le preguntara si, o sea, las variables de entorno del usuario se consultan con env de environment, ¿vale? Entonces, si yo miro esas variables de entorno, veo que no tengo las de profesor, que es con quien inicialmente yo hacía login. Tengo las de usuario 3. Mi directorio de trabajo es home us3. Mi logname es us3. ¿Vale? ¿Y esto por qué es? Porque he utilizado el guioncito, he puesto su espacio guioncito. Entonces, dependiendo del caso, si quiero hacer una ejecución como ese usuario para algo muy concreto o si quiero utilizar su perfil por defecto que esté cargado, utilizaré o no el guioncito cuando me logo con este usuario. ¿Vale? Entonces, hasta aquí